comenzamos a compartir pantalla y continuamos, retomamos desde donde dejamos. Bien, vamos a comenzar ahora con el rito propiamente del bautismo, ¿sí? El ritual del bautismo que ni más ni menos que es lo que de algún modo nos interesa, ¿sí? Nos va a decir el ritual propiamente de bautismo y el catecismo de la Iglesia Católica que lo recomendable para realizar el bautismo son las primeras semanas después del nacimiento, ¿sí? Recordemos que una idea preconciliar era esta cuestión propia de que aquel que no era bautizado y perdía la vida, no quedaba, ya lo habíamos dicho, y tal cual Marce también había aportado, no llegaba al paraíso, al cielo, no lo veía a Dios, ¿sí? Recordemos también que esta doctrina ha cambiado totalmente con el Concilio Vaticano II, y desde ya podemos decir, ¿sí? Porque eso es lo que sostiene la Iglesia, que de algún modo Dios en su infinita misericordia no va a querer que nadie se pierda. Incluso también algunos teólogos van a hablar del bautismo de intención, así como teníamos el bautismo bajo condición o el bautismo de intención va a ser aquel que, por ejemplo, papas, padrinos, querían bautizar a su bebé, pero, no sé, tiene algún accidente, ocurre algo y el bebé efectivamente no puede ser bautizado y muere sin ser bautizado, ya con la intención, el deseo de sus padres y sus padrinos va a suplir ni más ni menos que justamente esta cuestión. O va a estar también el bautismo de sangre, que es difícil de encontrar, pero ¿a qué hacen referencia los teólogos, los religiosos, las religiosas cuando hablan del bautismo de sangre, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre África, pero no es necesario que nos vamos a África. En alguna cuestión propiamente de las sierras o de nuestro país, alguien que todavía no conoce a Jesús. Y de algún modo, justamente, llega a conocer a Jesús, se le hace el anuncio de Jesús y sin bautizarse, es perseguido por su fe. Entonces, esa sangre derramada, de algún modo, va a hacer, o va a quedar, o va a confirmar, mejor dicho, su bautismo. Vuelvo a insistir, en la práctica, hoy por hoy, sobre todo en nuestros tiempos, es medio difícil que lo encontremos. Pero cuando lean el bautismo de sangre o el bautismo de intención, se refiere justamente a estas cuestiones. Luis, vos habías levantado la mano. Sí. Sí, por favor. Profe. Puede ser al revés, que los papás no lo quieran bautizar y al tiempo la persona se quiera bautizar. Tal cual, totalmente, sí. Recordemos también que ni más ni menos que toda persona que a partir de entrar en razón, que para el Código de Derecho Canónico es a los 7 años, toda persona que a partir de los 7 años pida voluntariamente el bautismo, bajo ningún aspecto se lo puede negar, ¿sí? Habíamos dicho y habíamos compartido que ningún sacramento se puede negar. Sí se puede diferir en el tiempo por cuestiones prácticas, lo habíamos puesto de ejemplo, ¿sí? Yo voy a un retiro de... no me sale ahora esto, los retiros de impacto, ¿sí? Voy a un retiro de impacto y realmente siento, escucho y recibo con agrado la buena noticia de Jesús. Y ahí nomás me quiero confirmar, me quiero bautizar, quiero realizar la primera comunión, y le digo, Padre, por favor, confiéseme, bautíceme, y acá mismo todo. No se puede. El Padre le va a tener que decir, te acepto para los sacramentos, quedas aceptado para los sacramentos, pero te vamos a acompañar en este camino. Y ahí es en donde entra en juego la catequesis, ¿sí? Por eso va a ser importante la catequesis. Pero sí, Luis, indudablemente que también esta cuestión propia de la intención de la propia persona va a hacer que el sacramento no se pueda negar bajo ningún aspecto, ¿sí? Bien,
¿Cuál es el día más propicio de algún modo para poder bautizar a alguien? Ni más ni menos que en la vigilia pascual, el sábado santo, ¿sí? Por ser la noche más santa de todas, se invita ni más ni menos a que efectivamente sea bautizada la persona. Si no se puede, lo hagamos un domingo en el carácter de la Pascua semana. En la praxis de la iglesia, ¿qué vemos? Que el bautismo es sobre todo, no sé, un sábado a la mañana, un sábado a la siesta, no guarda, pero estas son recomendaciones que bajo ningún aspecto invalidan al rito, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las partes o las estructuras del rito, pero vamos a justamente poder de algún modo, no sé qué se está viendo acá, pero vamos a de algún modo después desglosarlo uno por uno. Siento que alguien levantó la mano, pero yo no los veo, ¿sí? Así que directamente activen su micrófono ahora, porque si no tengo que cortar la... ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien nos Me acordaba de un viaje de Marcela y contaba, cuando fue a Tierra Santa ella, contaba cómo bautizaban. Y allá no, por ejemplo, si uno hace un viaje de eso y no está bautizado y busca allá, ¿qué registro queda? Bueno, la verdad que desconozco en absoluto cuál será, ¿sí? Sé que también todos aquellos que van a Tierra Santa, en el río Jordán, tienen la experiencia del bautismo de Jesús. Bajo ningún aspecto podemos pensar que se bauticen de nuevo, sino es rememorar y recordar no solamente el propio bautismo, sino también el bautismo de Jesús, y muchas veces también se hace la renovación de las promesas bautismales, ¿sí? Pero desconozco, Luis, propiamente cuál sería el registro que queda. De todos modos, lo bueno es saber que cuando elegimos la parroquia, justamente para bautizar a la persona, lo bueno sería que quede en nuestra jurisdicción o en nuestro ejido parroquial. O sea, yo por más de que tenga mucho amor con capuchinos, si vivo en la otra punta de Córdoba o si vivo en Carlos Paz, sería lindo que sea bautizado en la capilla o en la parroquia de mi comunidad. Y esto tiene una simple razón de ser. Recordemos que el objetivo de la catequesis y propiamente también de los sacramentos es crear comunidad, ¿sí? No tiene sentido que solamente porque a mí me gusta la iglesia de Capuchino, porque hace curso en la previa, vaya a bautizarlo ahí, cuando sé que nunca va a formar parte de la comunidad de ahí. No significa, obviamente, que si lo recibo en Capuchino voy a tener una gracia más grande o una gracia más chica, ¿no? No tiene que ver por eso, y está bueno que vamos también creciendo y madurando en algunas opciones de la fe, ¿sí? Algunos, vamos a ver que todos los ritos tienen algunos pasos en común, ¿sí? Tenemos los ritos de entrada o de acogida o de bienvenida, la liturgia de la palabra, que se va a repetir siempre, 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 la liturgia de la palabra va a estar en cualquier sacramento, la liturgia propia de este sacramento, la liturgia del bautismo y los ritos conclusivos. Los vamos a ir desglosando parte por parte, ¿sí? En el rito de entrada, una vez comenzada la celebración, tenemos ni más ni menos que un diálogo. Todo comienza con un diálogo. En la petición del bautismo, el sacerdote o el diácono, aquel que efectivamente sea ministro ordinario, lo que va a hacer es preguntarle qué le piden a la iglesia. Por eso justamente se habla de petición del bautismo. Muchas veces, si no hemos hecho una buena catequesis, los catequistas, una buena catequesis prebautismal, los papás van a contestar, y bueno, que esté sanito, que no se enferme nunca. En realidad, ¿qué se le pide a la iglesia? El bautismo. Esa es la respuesta. ¿Qué le piden ustedes a la iglesia? El bautismo. Punto y claro. Luego, justamente, la concreción del nombre cristiano, o propiamente la concreción del nombre. Y ahí es cuando para toda la comunidad, ni más ni menos que efectivamente se dice cuál es el nombre que les van a poner. Entonces, el ministro pregunta cuál es el nombre que han elegido para sus hijos.
y si, supónganse, hay bautismos de 10 o 15 niños, cada padre tiene que decir, cada padre, cada padrino, el que se anime, tiene que decir ni más ni menos que el nombre que han elegido para sus hijos. Finalmente, esta primera parte termina con dos cuestiones. En primer lugar, con el compromiso explícito de padres y padrinos de educar en la fe cristiana católica al niño o a la niña que va a ser bautizado. ¿Sí? Vuelvo a insistir, para aquellos que se toman la cuestión en serio y no simplemente por una cuestión meramente social o por costumbre o por miedo, sepamos que acá estamos diciendo, mis hijos van a ser educados en la fe cristiana católica. ¿Sí? En este momento, lo primero que se le hace, finalizado este diálogo, es el signo de la cruz, ¿sí? La asignación. En primer lugar se lo hace el sacerdote o el diácono y después se lo hacen los padres y también los padrinos. Esta vez y en este momento, al principio, sin ningún tipo de óleos, sin ningún tipo de aceite, solamente con la mano, con los dedos, para poder compartir, para poder decir, para poder significar que toda la vida de ese cristiano que está empezando a recorrer la vida comunitaria va a quedar ni más ni menos que signado por la Santísima Trinidad. ¿Sí? En la segunda parte, propiamente la liturgia de la palabra, ¿sí? En todas, y esto lo vamos a hacer como un poquito rápido y nos vamos a, de algún modo, detener en algunas cuestiones. En todos los sacramentos vamos a tener lecturas bíblicas. Y cada vez que celebremos un sacramento, las lecturas bíblicas, el salmo responsorial y obviamente la homilía, van a, ni más ni menos, que estar relacionadas con propiamente ese sacramento que estamos celebrando. Obviamente, si vamos a celebrar el bautismo, seguramente tengamos alguna cita bíblica con el bautismo de Jesús, o esta cuestión propia de, no sé, Juan 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, bueno, hay que nacer del agua y del Espíritu. A veces también están las lecturas de San Pablo, de esto de revestirse de Cristo, de ser un hombre nuevo. Digo, hay muchas citas bíblicas que de algún modo nos invitan a pensar, o el anuncio a los fines de Mateo 28, me parece que es esta cuestión propia de Jesús que manda a sus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, luego de la homilía propiamente del sacerdote, que siempre se va a invitar a que sea una homilía corta, coherente, propicia para estos momentos. Recordemos también que hay mucha gente que solamente se acerca a la iglesia en estos momentos. ¿Sí? Obviamente ahora por cuestiones de protocolo está mucho más limitado. Pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, la primera comunión. Muchas veces en la primera comunión, ni más ni menos, que se acercan, no sé, vienen los tíos, vienen los abuelos, vienen la familia a acompañar, pero nunca va a la iglesia. Entonces, qué lindo sería que en esa homilía, que de algún modo, no sé, muchas veces va a ser la única homilía en el año que vamos a escuchar, de algún modo se sientan acogidos, se sientan bienvenidos, se sientan cálidamente recibidos y no de algún modo que escuchen solamente retos, enojos o esta cuestión propia de por qué no vienen a la iglesia, ¿no? Eso por un lado. Luego de la homilía viene la oración letánica, las letanías, ni más ni menos, en donde se le pide en primer lugar a la Virgen María, pero después también a los santos patronos de los que van a ser bautizados, la ayuda, la intercesión, ¿sí? La iglesia triunfante, la iglesia que ya está en el cielo, intercede por la iglesia peregrina en la tierra. Luego de esto, y atención con esta parte, hay una oración de exorcismo. El exorcismo, quizás por las películas o las series que hemos visto, muchas veces nos causan así como, uy, un exorcismo. Sin embargo,
también podemos pensar con buen sentido común qué demonio va a tener este pequeño, o qué pecado, qué falta va a tener este pequeño, mucho más cuando son niños, que va a ser bautizado. Y es que en realidad esta oración de exorcismo no quiere sacar ningún demonio. Tiene un carácter prospectivo. El carácter prospectivo significa que protege. ¿Sí? Eso significa prospectivo. Este exorcismo se hace para proteger al niño en todas las dificultades que atravesará durante su vida cristiana. ¿Sí? Volvemos a insistir, la oración de exorcismo en el niño no es para de algún modo sacar ningún demonio, sino para protegerlo. ¿Sí? Esta oración, teniendo en cuenta también que se hace esta oración para protegerlo en las dificultades, como cristianos, nos introduce a la unción con el óleo de los catecúmenos. ¿Sí? Recordemos, ya lo habíamos dicho, que el óleo de los catecúmenos se bendice en la misa crismal, en Córdoba generalmente, los jueves santos a la mañana. Hay 3 óleos, ¿los recordamos? 2 que son bendecidos, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, y uno que es consagrado, que es el Santo Crisma, ¿sí? El óleo de los catecúmenos en este momento, con el mismo sentido de protección, hará que el ministro marque una señal de la cruz en el pecho, ¿sí? Invocando a Cristo coraza, a Cristo protector, a Cristo fuerza salvadora, para que ni más ni menos proteja a este niño o niña que va a ser bautizado. Todo eso, fíjense, todo eso era propiamente la liturgia de la palabra. Y ahora comienza, ni más ni menos, que con la liturgia propiamente del bautismo. En primer lugar, lo que se va a hacer es bendecir el agua con el que efectivamente después serán bautizados los niños. En esta cuestión, luego de la bendición del agua, los padres y padrinos renovarán su fe bautismal. Hay algunos liturgos que van a decir justamente que no se intenta asumir la representación de los niños, ¿sí? No es que, bueno, como el niño no puede hacerlo, lo hago yo, sino que van a decir algunos teólogos, doctores en iglesia, en liturgia, perdón, que propiamente lo que va a hacer el padre y el padrino con esta renovación de su fe bautismal es ni más ni menos que públicamente, comunitariamente, puedan decir ni más ni menos cuál es la fe en la que creen y en la que quieren bautizar a sus hijos y a sus ahijados, ¿sí? Es ni más ni menos que hacer una profesión de fe propiamente de padres y padrinos. Por lo que, de algún modo, van a decir algunos propiamente en la liturgia, esta parte solamente corresponde a padres y a padrinos y no a toda la iglesia comunitariamente allí reunida, ¿sí? Pero vamos a ver que si lo decimos todo en asamblea no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que sigue? Sigue la ablución con el agua, que lo podemos hacer ni más ni menos, como ya hemos dicho, por infusión o por inmersión, ¿sí? Inmersión si tenemos una pileta, o inmersión en el caso del río Jordán, o infusión tal cual como nosotros lo hacemos, invocando la Santísima Trinidad. Matías, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula y ni más ni menos, vuelvo a insistir, hagamos hincapié en el y, porque va a marcar la fórmula trinitaria, ¿sí? Luego de esta cuestión, viene ni más ni menos que la unción con el Santo Crisma. Y atención acá,
Recordemos, porque esto siempre lo decimos, incluso lo hemos dicho en otras materias, desde el bautismo, nosotros somos sacerdotes, reyes y profetas, porque nos configuramos con la misión de Cristo. Por eso, y este es el carácter y el sentido, el significado propiamente del Santo Crisma, irradiar el buen olor de Cristo. Por eso el Santo Crisma es un óleo que no solamente está mezclado con bálsamo, sino que además también tiene perfumes, ¿sí? Tiene esencia de perfume, y generalmente son perfumes muy, muy fuertes, ¿sí? Recordemos que si han tenido bautismo hace poco, o si se acuerdan de algún bautismo, ni más ni menos, van a recordar que efectivamente se le huele la cabecita al bebé, porque esto se hace en la cabeza o se hace en la frente, ¿sí? Es ni más ni menos irradiar el buen olor de Cristo. O sea que en el bautismo utilizamos dos óleos, el óleo del catecúmeno y el santo crisma, ¿sí? Este último para significar o recordarnos la misión profética, real y sacerdotal de Cristo. Finalmente, hay algunos ritos o gestos que son complementarios, ¿sí? Que al decir complementarios, generalmente todos, porque además son gestos muy, muy lindos, generalmente, efectivamente, todos lo hacen, pero que de algún modo no pasaría nada si no están. Pero vuelvo a insistir, guardan, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio de signos, símbolos y ritos? Bueno, indudablemente estos símbolos y estos ritos nos invitan a pensar en la hermosura de nuestra liturgia. Fíjense, se hace mención al revestimiento con la vestidura blanca, que tiene que ver propiamente con el revestirse de Cristo, ¿sí? Ahora que estamos puros, que estamos inmaculados, que ya no tenemos pecado, podemos de algún modo reflejar su hermosura. Por eso, muchas veces, yo me acuerdo en mis tiempos, yo tengo algunos años, en mis tiempos todos íbamos de blanco al bautismo, ¿sí? Hoy por hoy, cuando eso no sucede, cuando el bebé ya no tiene la ropa blanca o no tiene nada blanco, muchas veces yo he visto en parroquias que la misma parroquia en el rito tiene preparado como una telita blanca, ¿sí? Como un pañito blanco, ¿sí? O que se lo pone, el sacerdote se lo pone encima al bebé y después lo comparte a los padres, se lo dan, se lo regalan. O cuando esto no sucede, y también lo he visto, en este momento el sacerdote con su estola, ¿sí? La estola es esa como bufanda que tienen los sacerdotes, lo digo así gráficamente, como para que, por ahí si alguno no se da cuenta, generalmente cuando se bautiza, la estola es blanca, símbolo de fiesta, de pureza, entonces se lo envuelve con la estola. Está revestido con, o configurado con el hombre nuevo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos ni más ni menos que la entrega al padre o al padrino de una luz, una vela, un cirio, que se enciende propiamente del cirio pascual. Recordemos que el cirio pascual, bendecido en la vigilia pascual, el sábado santo, va a acompañar el tiempo pascual, pero además también acompañará en cada bautismo. Y este es un signo hermosísimo, un símbolo hermosísimo. ¿Por qué? Porque al entregarle ni más ni menos que el cirio encendido, se invita a padres y a padrinos a que no solamente mantengan encendida la llama de la fe, sino que también la hagan crecer. Y finalmente se produce el signo o el rito del éfeta. ¿Se acuerdan cuando Jesús pronuncia el éfeta? ¿A quién Jesús le realiza el signo del éfeta, el gesto del éfeta? Cuando le unge los ojos al ciego.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, es un gesto que se va a hacer, efetá en arameo significa propiamente ábrete. Se va a hacer en los oídos, en los ojos y en la boca, para que indudablemente todo lo que escuchemos, compartamos, veamos, efectivamente esté configurado con la buena noticia del rey. ¿Sí? Finalmente, y yo dejé de compartir pantalla porque ya terminamos, finalmente lo que se hace es ni más ni menos que terminar propiamente la celebración con el rezo del Padre Nuestro y la bendición, obviamente, final de padres, padrinos, obviamente, del niño que ha sido bautizado. Algo que no les dije, pero que sí les voy a compartir, es que ni más ni menos, muchos de los sacramentos que vamos a ver, no todos, pero muchos de los sacramentos que vamos a ver, pueden ser realizados con la celebración eucarística. Entonces, de algún modo, vamos a tener un ritual propiamente para la celebración eucarística y el bautismo, o mejor dicho, el bautismo dentro de la celebración eucarística, o solamente la celebración del bautismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el matrimonio. Podemos tener la celebración del matrimonio con misa, o sea, con Eucaristía, o podemos hacer solamente el rito del matrimonio. ¿Sí? Les muestro cómo termina el PowerPoint y después les doy lugar, veo que Luis está levantando la mano, ya le doy la palabra a Luis, pero quiero mostrarles algo, así cada uno lo sabe, ¿sí? Ahí estamos justamente compartiendo pantalla. Miren, cuando termine cada sacramento, ¿sí? Van a encontrar ni más ni menos que está en la pantalla el código de derecho canónico con el número de artículos o los cánones propiamente del código de derecho canónico, ¿sí? Esto significa, sobre todo para aquel que quiera de algún modo leer, profundizar, interiorizarse, que ni más ni menos vaya al código de derecho canónico, que de hecho yo se los voy a pasar ahora por PDF, que puedan ir al Código de Derecho Canónico y van a ver que muchas de las cosas que hemos hablado y hemos compartido acá también están ahí en el Código de Derecho Canónico, ¿sí? Que es ni más ni menos la norma que efectivamente regla y ordena a la Iglesia. Van a ver que para nada es descabellado lo que dice y mucho de lo que hemos compartido también ya está acá, ¿sí? Luis, te damos la palabra. Una cosa sencilla, disculpe. No, por favor, decime. Esta me quedó presente lo del cirio. Quería preguntarle ¿hasta qué tiempo se deja o se usa el cirio? Porque una vela grande, ¿hasta qué tiempo se usa? Tal cual, el cirio pascual efectivamente se prende en todas las celebraciones eucarísticas 50 días después de Pascua, ¿sí? En lo que propiamente llamamos el tiempo pascual, ¿sí? En cada misa que vos vayas lo vas a ver prendido. Y después del tiempo pascual, sobre todo en el tiempo ordinario o propiamente en el tiempo de Adviento o de Cuaresma, el cirio pascual se va a prender en los bautismos, solamente en los bautismos, ¿sí? No he conocido nunca un cirio pascual que se acabe. De hecho, al contrario, he visto párrocos, creo que en buena hora también, que reutilizan sus cirios pascuales de los otros años, sobre todo el del año pasado que no se pudo usar y no se pudo, claro, porque además salen muy caros, son cuestiones muy, muy onerosas y que bueno, que también, digo, guardan en el rito, guardan un hermoso significado, pero si también de algún modo podemos ahorrar y también para contribuir en los recursos, digo, está buenísimo que así sea. Así que Luis, en todas las misas, 50 días después de Pascua y después, fuera de ese tiempo, en cualquier celebración de bautismo. Ahí lo vas a encontrar, ¿sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna queja? No hay problema, ¿eh? Si tienen quejas también pueden hacerlo sin ningún drama.
Había 3 aceites, profe, que dijo. El de catecúmenos, el santo crisma y el otro. Y el otro es el óleo de los enfermos, que vamos a ver que se va a utilizar en la unción de los enfermos. ¿Sí? El óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos o para los enfermos son bendecidos. En cambio, el santo crisma es consagrado. ¿Sí? Los 3 están hechos a base de aceite de oliva. Los 3 están hechos a base de aceite de oliva. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? La bebé de Pablo y Flor me está diciendo que tienen hambre, así que bueno, ya es necesario que cortemos. Me mandó un mensajito privado, me dijo que ya es hora de que afloje, así que le demos gracias a Dios por el compartir, por el seguir formándonos, por el permitirnos también encontrarnos. Le pedimos que nos siga cuidando, nos siga acompañando, y bueno, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el jueves que viene. No sabemos cómo, no sabemos de qué modo, pero sí que nos vamos a encontrar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu El Espíritu Santo. Muere Muere ahora siempre, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les agradezco mucho por estar, por compartir, y cualquier cosa seguimos ahí compartiendo.